Listo, entonces vamos a empezar con los fármacos hipnóticos. Entonces hay que tener en cuenta dos definiciones. Sedante significa que va a disminuir la actividad de la persona y va a entrar en un estado de calma. E hipnótico es que induce el sueño. Los ansiolíticos como tal son fármacos moduladores de los receptores GABA, o sea, van a trabajar con GABA únicamente. Aunque acá veremos unas excepciones que trabajan también con serotonina. Fármacos agonistas parciales de receptor de serotonina, como el buspirona, o sea, si trabaja con GABA, son benzodiazepinas. Si trabaja con serotonina, es la buspirona, que solo son medicamentos. Fármacos con acción antidepresiva, otros fármacos como antihistamínicos, neurolépticos, bloqueantes adrenérgicos y anticonvulsivantes. Entonces primero vamos a hablar de estos, que son las benzodiazepinas. Son medicamentos que actúan en el sistema nervioso central potenciando la acción del neurotransmisor GABA para generar los efectos ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Entonces, para tener en cuenta, el GABA tiene 5 subunidades. Tiene 2 alfa, que son estas dos que estoy bajando acá, 2 alfa, 2 beta, 1 gamma. Estas 2 alfa, la función que van a tener es que le van a dar la funcionalidad al medicamento. Estas 2 beta y estas gamma es que van a ayudar a unir el medicamento. Entonces, le dan la funcionalidad, las alfa, unen el medicamento, beta y gamma. Bueno, entonces subunidad alfa 1 tiene un efecto sedante, anamnésico y anticonvulsivo. Es a corto plazo. Y las unidades alfa 2 son, digamos, ansiolíticos y relajantes. Entonces, para aprenderse, alfa 1, amnésico y efecto sedante. Y el alfa 2, ansiolítico y miorrelajante. Son lipofílicos, buena absorción, oral pues también tienen buena absorción, atraviesan la barrera hematoencefálica obviamente, y hay pues acción breve, intermedia, prolongada. Acción breve se utilizaría digamos para insomnio o bueno pues algo hipnótico, algo que induzca el sueño. Acción intermedia para la ansiedad y trastornos del sueño o prolongada para la epilepsia. Esto es algo que ya sabes, que es que para tratar la depresión se utilizará black box, o sea, estos medicamentos, tanto ISRS como los INRS, creo que son así. Entonces, acá hablamos de que estos tres, pues, o sea, ¿qué tiene que ver todo esto acá? Yo te dije que en la depresión se trataban estos 3 efectos, pero la primera semana las primeras 3 semanas solo se trataban los volitivos y que había que adjuntarle una benzodiazepina, principalmente el clonazepam, para evitar todo esto. ¿Por qué? Porque aumentan, pues, si antes no tenían ganas de suicidarse, ahora sí. Entonces, esto se hace para que el paciente, o sea, esto inhibe, por así decirlo, las fuerzas de hacerlo, porque pues recordemos que son sedantes. Entonces, recordando también que los antipsicóticos daban insomnio y todo eso, esto me va a generar pues que me ayude con ese insomnio, a que si el paciente quería levantarse y ya tiene ánimos para matarse, no lo haga porque pues tiene una benzodiazepina y todo eso. La mayoría se metabolizan en el hígado, no con CTPs. Eliminación en la orina como metabolitos oxidados. Extravasación, bueno, esto es importante. Atraviesan la placenta y pueden deprimir el sistema nervioso central del bebé. Entonces, pues son peligrosos en embarazadas. Entonces no es recomendable. Y bueno, ahora vamos a ver pues el trastorno de ansiedad y el trastorno de sueño, cuáles usaríamos. Porque hay unas benzodiazepinas específicamente para cada uno. Entonces, en trastornos de ansiedad,
antes de empezar, hay que decir que estos fármacos deben reservarse para una ansiedad grave. Entonces tenemos 3 fármacos que son los más comunes que se le dan: el clonazepam, lorazepam y alprazolam. Ya lo hemos hablado bastante, que me va a ayudar con el black box a controlar esos sistemas, esos efectos volitivos, como a suspenderlos, inhibirlos. También pues ayuda con los trastornos de pánico, trastornos de ansiedad crónicos, y bueno, pues sí. Esta dosis se empieza con esta dosis por 3 días. Y depende de cómo se sienta el paciente. Todo esto depende de cómo se sienta el paciente. Entonces, sí. Y si tú se lo retiras de una, pues causa un efecto rebote. El lorazepam, también básicamente lo mismo, para ansiedad, ansiedad o síntomas depresivos, se da en la noche. ¿Por qué? Porque acuérdate que esto produce sueño. Entonces tú se lo das, o sea, le dices tómatelo apenas te levantes, pues va a durar todo el día con sueño. Entonces se da en la noche. O en la noche se da la dosis más elevada. Y el alprazolam también. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, ayudante en el manejo de la manía y de la psicosis, y síndrome disfórico premenstrual, que era lo que él decía. Ahora vamos con trastornos del sueño. Listo, para el trastorno del sueño no son los mismos que se le da para el trastorno de la ansiedad, son distintos. Entonces estos disminuyen la latencia del inicio del sueño y aumentan la etapa 2 del sueño, o sea, del movimiento ocular. Esto tiene las etapas del sueño REM y RAM, algo así. Entonces lo que hace es que va a disminuir el REM, que es el sueño, y el sueño de onda lenta. O sea, acelera que no se sueño, básicamente. Solo debe usarse por tiempo limitado, que es 1 o 3 semanas más o menos. ¿Y qué pasa con estos son buenos porque, o sea, se lo dan a una persona que te diga como, no he dormido en 2 días y ya me está afectando mis funciones cotidianas, me estoy quedando, no, me estoy quedando dormido, no, sino, sí, o sea, está afectando todas mis funciones diarias. Entonces eso te va a hacer dormir sí o sí, pero el sueño no va a ser reparador. O sea, no vas a sentir que descansaste, sino pues dormiste, pero pues no es reparador. Entonces tenemos el triazolam. El triazolam es un tratamiento a corto plazo del insomnio, individuos que tienen problemas para quedarse dormidos. El temazepam es un tratamiento a corto plazo del insomnio, pacientes que experimentan despertares frecuentes y tienen dificultades para quedarse dormidos. Entonces esta es la persona que duerme, pero se levanta, o sea, se duerme a las 5, se levanta a las 8 y de ahí para allá toda la noche se queda despierto, ¿sí? Y bueno, vamos con las RAMs de las benzodiazepinas como tal. Somnolencia, claramente. Alteraciones psicomotoras, depresión, efecto rebote, depresión respiratoria, tolerancia, puedes tener tolerancia, o sea, probablemente, ¿te acuerdas de que te decía que había que mirar cómo está el paciente para tú ver si, mira, depende de cómo se siente el paciente, para ver si se le aumenta la dosis o no? Entonces eso puede generar un tipo de tolerancia y pues de dependencia. Y hay que tener cuidado con las personas de la tercera edad porque pues al generar somnolencia pues pueden haber caídas, fracturas y pues eso es peligroso. Exacto. Tenemos el flumazenil. El flumazenil es el antídoto de las benzodiazepinas cuando tenemos un exceso de benzodiazepinas, una sobredosis. Entonces este se administra intravenoso y bueno pues es inmediata y puede producir depresión respiratoria. La buspirona. La buspirona no pertenece a estas benzodiazepinas, pero también tiene un efecto ansiolítico. No es tan agudo como estos son buenos porque lo que decía, digamos el clonazepam, se lo estamos dando a una persona para inhibir el black box, o sea, los síntomas volitivos. Es porque los otros antipsicóticos se van a demorar 3 semanas, esto es rápido. En cambio, esta buspirona no es rápida, es lenta más bien. También se demora como 4 semanas, 3 semanas, y este es un agonista de serotonina, del receptor de serotonina. Entonces pues va a estimular la serotonina y pues bueno. Es útil para el tratamiento crónico, para el trastorno de la ansiedad generalizada. Es de inicio lento y no es efectivo para corto plazo.
por lo que decía que no te va a actuar rápido. Usos, trastorno de ansiedad y depresión, y RAMS, cefalea, vértigo, y lo mismo. O sea, la mayoría es que no te van a generar un sueño reparador. Más que todo, esta buspirona iría como con clonazepam, lorazepam y alprazolam, pero sin ser una benzodiazepina. Listo. Ahora vamos con los agonistas GABA no benzodiazepínicos. O sea, ya no son benzodiazepinas. Estos se van a unir a alfa 1. Va a haber una mayor conductancia de cloro a través de canales dependientes de GABA. O sea, el cloro va a entrar y va a haber una hiperpolarización. Entonces, tenemos el Zolpidem. Estos son Z-drugs. Entonces, quiere decir que pues todos tienen una Z. Son solo 3. Entonces, el Zolpidem es un tratamiento de insomnio. Estos ya... bueno, sí se tratan principalmente para el insomnio. O sea, es que de aquí para adelante son como para trastornos del sueño. Pero pues ya es que estos son no benzodiazepínicos, Z-drugs. El Zolpidem, tratamiento de insomnio cuando hay dificultad para volver a dormir después de despertar en medio de la noche. Mentiras. Lo que decía en medio de la noche es, o sea, este tema sepa realmente que decía que esto pasaba es en este. En este es que despiertas varias veces en la noche y no te puedes volver a quedar dormido. Pero en este, si es que, digamos, te despiertas, o sea, lo que le pasa a mi mamá, se duerme temprano, se despierta 3 horas después y ya no puede volver a dormir. La dosis depende si es mujer o hombre, perdón. La sopiclona es a corto plazo para el insomnio. Despertares nocturnos, también lo mismo, mi mamá, o sea, como que sí, o sea, duerme y llega una hora en que se despierta y ya, y no puede volver a dormir. Y la esopiclona, que es un insomnio primario o crónico, y esto produce adicción. La esopiclona sí produce adicción. Listo, ahora vamos con los barbitúricos. Los barbitúricos, estos ya actúan... no me también. Bueno, estos van a seguir actuando o potenciando GABA. GABA 1, alfa 1 o alfa 2. Cualquiera de los dos. Lo mismo, abren los canales de cloro, producen sedación e hipnosis. Es similar a las benzodiazepinas, pero su estructura es distinta. O sea, lo único que cambia es como que la estructura. Y hacen una inhibición generalizada del sistema nervioso central. Entonces, hay de acción ultracorta, intermedia y larga de los barbitúricos. Entonces, de las ultracortas tenemos el tiopental. Es muy rápido, pero su duración es corta. El efecto pues es sedante, es muy liposoluble y estos, o sea, los barbitúricos generalmente se están utilizando, bueno, se usan para anestesia o pues para la cirugía. No se metaboliza no tiene interacciones con CYPs, entonces es como muy bueno. De acción intermedia, el secobarbital o el amorbital, aunque si no estoy mal, estos como que casi ya no se usan. Es rápido, sí, y su duración es de 4 a 8 horas. Y tiene interacción con este CYP, el 3 a 4. Y de acción larga, el fenobarbital tiene un inicio de acción gradual y pues dura bastante, de 2 a 16 horas. Y pues dicen acá que también se utiliza para estas patologías e interacciona con este CYP. Y la melatonina es la hormona de la oscuridad. No es la hormona del sueño, es de la oscuridad. Lo que nos decía con la melatonina es que realmente no es muy bueno dárselas a una persona porque no te va a hacer nada. O sea, es más un efecto placebo. O sea, si se lo hace un adulto mayor, como que medio te ayuda, pero en menores de 18 está contraindicado y en menores de 55 realmente no sirve de nada.
interacción con benzodiazepina y los Z-drugs. Entonces, o sea, aparte de eso, tiene interacciones con los otros medicamentos. Entonces, como que la melatonina no sirve de nada. Y ahora vamos con anestesia general. Listo, ahora vamos a hablar de anestesia general. Entonces, una anestesia general básicamente es generarle al paciente un coma, pero pues un coma farmacológico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente pues no va a poder respirar ni nada de eso, menos pues de que uno con la maquinita le ayude. La anestesia general presenta 3 fases. A, inducción, B, mantenimiento y C, recuperación. La fase de preanestésica también se incluye, digamos, pues en los estudios que uno le hace al paciente antes de suministrarle la anestesia, porque pues no se le va a suministrar cualquier anestesia así, porque sí. Acá tiene que ver mucho la hipnosis, que si recuerdas que decíamos de que la hipnosis era que induce sueño. Entonces esta se puede inhalada, que es cuando le ponen el cosito así, o intravenosa. Bueno, entonces vamos a empezar con los anestésicos inhalatorios. Entonces, antes de eso tenemos que saber el coeficiente de partición sangre-gas. Esto significa cuánto anestésico se disuelve en la sangre en relación con la cantidad que permanece en los pulmones. Entonces tenemos los coeficientes. Entonces, ¿qué pasa con los coeficientes bajos? Un coeficiente bajo significa que el anestésico es menos soluble en la sangre, significando en una inducción significa una inducción y una recuperación más rápida de la anestesia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un coeficiente bajo, como es menos bueno, entonces está en el coeficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si un anestésico es muy soluble en la sangre, empecemos por acá. Si un anestésico es poco soluble en la sangre, significa que el anestésico es menos soluble en la sangre. Entonces, si un anestésico es menos soluble en la sangre, lo que va a pasar es que la sangre se satura rápido y la presión alveolar, y también la presión alveolar. Entonces, la anestesia entra y sale rápido, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso dice que la recuperación es más rápida. Pero un coeficiente alto indica que la anestesia es más soluble en sangre. Cuando la anestesia es más soluble, la sangre lo que va a hacer es atraparlo y va a tardar más tiempo en saturarse. Entonces, la presión va a subir, la presión parcial de la sangre sube, pero despacio. Y al igual pues también el cerebro, ¿no? Entonces lo que hace que se produzca el efecto, sí, pero pues que sea más lento, y a lo mismo a la salida. Entonces la recuperación de la anestesia es más lenta. Entonces, para tener en cuenta, si es bajo, quiere decir que es menos soluble. Entonces, bajo, menos rápido. Son las palabras a tener en cuenta. Bajo, menos rápido. Alto es más soluble y recuperación más lenta. Ya. Ese es el coeficiente de partición de sangre-gas. Ahora vamos con un coeficiente aceite-gas. No tengo ni idea. Y bueno, acá entonces estos son medicamentos que se pueden usar como sea antes, ¿no? Son anestésicos inhalados. Entonces ahora vamos con los hidrocarburos halógenos, que básicamente solamente es el grupo químico al que pertenecen todos estos medicamentos. Grupo químico. Entonces, bueno, vamos a empezar con el alotano. Estos son de absorción rápida. Potencia la acción de GABA, inhibiendo la actividad neuronal. Algunos de sus RAMs son bradicardia, arritmias, hipotensión. Es demasiado hepatotóxico. Hay que tener en cuenta esto porque es la RAM principal, la hepatotoxicidad. Y no está en uso en Colombia.
Este fue el que nos preguntaron en el parcial pasado, que causaba la lotano, y la respuesta pues era hepatotoxicidad. Es pues, o sea, lo bueno es que es barato, pero pues no está en Colombia por esto, porque es muy fuerte. Enflurano. El enflurano es una absorción rápida, potencia la acción de GABA, y sus RAMs, o sea, es muy parecido a la lotano, pero sus RAMs son las que varían. Entonces, acá el principal RAM son las convulsiones y la depresión miocárdica, pero pues más esta. Tampoco está en Colombia. El isoflurano es una absorción rápida, este sí se consigue en Colombia. Se sigue utilizando porque ayuda a mejorar los procesos ventilatorios y se usa principalmente en los niños porque esto no es irritable, entonces en la parte de la garganta y todo eso como que ayuda a los niños con asma. Y el sevoflurano, sí. Este es el que más se encuentra, o sea, en las clínicas el sevoflurano es el que más se encuentra, ya que uno, o sea, con este se puede controlar la anestesia, es muy bueno respecto al costo y pues la efectividad. Las RAMs son náuseas o vómitos, y también lo mismo se usa en pediatría, también por eso, porque no es irritante, y pues sí está en Colombia, muy importante, y sí se encuentra demasiado. Y el óxido nitroso, proporciona una inducción y una recuperación rápida. Entonces su coeficiente será bajo. Coeficiente de sangre gas bajo. En concentración del 70% es analgésico, o sea, hasta el 70% es analgésico, hay que subirle bastante la dosis. Su concentración en el aire inspirado debe ser muy elevada. No es depresor respiratorio, ni tampoco irrita mucosas. No alteraciones cardiovasculares, no efectos sobre el hígado ni el riñón. Y sus RAMs es que es teratogénico, inhibe las enzimas B12 dependientes necesarias para la mielina, altera respuesta inmunológica a infección, y no se puede en personas con embolismo aéreo, ni neumotórax, ni nada de eso, pues porque causa hipoxia. Entonces, se usa para procedimientos cortos. Entonces, cuando hablamos del óxido nitroso, básicamente lo utiliza más la gente de odontología, porque es para procesos cortos. Y ya. También hay que tener en cuenta pacientes con falla renal, que no se puede usar. Ya entendí por qué puede causar hipoxia. Lo que pasa es que al tener un coeficiente, se llama Cornell, esto lo explicaban en clase. Al tener un coeficiente sangre-gas disminuido, ¿qué va a pasar? Que la anestesia va rápido, entra rápido, pero es menos soluble en la sangre. Entonces significa que como es menos soluble, va a salir más rápido. ¿Qué pasa? Acá tenemos que ver la cantidad que permanece tanto en sangre como en pulmones. Al salir rápido, ¿cómo van a quedar los pulmones? Pues, o sea, sin anestesia, entonces van a quedar sin oxígeno. O sea, el óxido nitroso sale muy rápido de la sangre hacia los alveolos. Y como se mueve en grandes cantidades, arrastra el oxígeno fuera del pulmón, diluyendo el oxígeno alveolar. Entonces, pues eso va a hacer que la presión alveolar se disminuya y esto genere una hipoxia transitoria. Aparte, pues, o sea, cuando se termina la acción del óxido nitroso, ya los pulmones van a quedar sin oxígeno, y pues por eso hablamos de que puede causar una hipoxia. Ahora, anestesia intravenosa, oh my gosh. Entonces, sí. Bueno, ahora vamos ya hablamos de la anestesia inhalada, ahora vamos con la intravenosa. La intravenosa es la ausencia de la fase pulmonar. Unión a proteínas, se hace por unión a proteínas plasmáticas. Gran parte
origina metabolitos activos. Ionización puede desempeñar cierto papel en la distribución y eliminación de los fármacos. Pues recordando cómo es la excreción de los fármacos, que tienen que estar ionizados o no ionizados, entonces eso también genera que ciertos fármacos se acumulen o no en la sangre. Entonces, ¿qué? La razón. Sí, claro, acá estamos hablando de los barbitúricos porque como acá estábamos hablando, acá estábamos hablando de los no benzodiazepínicos, que son los Z-drugs, ¿sí? Y después hablamos de los barbitúricos, que también digamos que ayudan con un efecto sedante, digamos para el caso del insomnio y todo eso. Pero decíamos que esto es para anestesia, para cirugía. El tiopental, el secoorbital, el amorbital, fenobarbital. Acá ya estamos hablando ya, o sea, de los mismos, pero pues con un enfoque sí o sí de anestesia. Entonces, el tiopental actúa a los 10 o los 20 segundos, la verdad es muy rápido, pero su duración pues también es corta, dura 30 minutos. Produce una brusca caída de la presión arterial que se recupera pronto y que en general no afecta la función cardiovascular, pero en situaciones de hipovolemia, sepsis y shock y todo eso, pues puede ocasionar un colapso circulatorio. El método, este no lo tengo, así que búscalo. Y listo. También tenemos a las benzodiazepinas que sirven para tranquilizar al enfermo. Entonces, esto se le puede dar antes, digamos, como un tranquilizante, como lo hemos visto, que tranquiliza, causa insomnio, todo eso. Entonces, sirve para tranquilizar al enfermo como un preanestésico o también para completar la anestesia. Tienen una buena acción hipnótica, no alcanza pues la parálisis, obviamente. La acción anestésica depende de la alta concentración que alcanza en el cerebro. La ketamina. La ketamina es de acción anestésica corta y disociativa. Provoca un aumento de la actividad con el incremento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. A dosis terapéuticas no deprime la respiración. Es un potente broncodilatador. Para pacientes en estado de disociación. Este es un anestésico disociativo, o sea, el paciente literalmente permanece con los ojos abiertos mientras está con la anestesia, derivado de la fenciclidina. Estos bloquean el receptor NMDA, que es el glutamato, y pues lo que te dije, produce una anestesia disociativa con analgesia y estimula al sistema cardiovascular. ¿Qué pasa con esto? Cuando se despierten, los pacientes pueden generar algún tipo de alucinación y todo eso. Este se emplea en casos cortos y pues principalmente en niños. Dura aproximadamente 20 minutos. Bueno, el propofol se usa también, es un sedante hipnótico corto, pues, para procesos ambulatorios, principalmente para laparoscopias. Bueno, entonces se usa para laparoscopias. Propofol. Se usa para laparoscopias. No produce aumento de la presión intraocular, a diferencia de los demás. O sea, quiere decir que todos los demás sí producen aumento de la presión intraocular, pero las benzodiazepinas no. O sea, ni este ni las benzodiazepinas. Ocasiona hipotensión, disminuye el consumo de oxígeno. Bueno. Mantenimiento. La situación anestésica conseguida tras la inducción debe mantenerse tanto tiempo como dure pues la situación que lo requiera. Esto se conseguirá con los mismos fármacos expuestos. Y ya.